Soy Lemo, soy el profeta enviado. Y la gente que no tiene información, wow, Lemo, llegó Lemo. Y vamos a adorarlo, vamos a decir lo que quiera. Yo necesito unas 10 mujeres para mí. Eso es lo que sucede, es literal y gráfico así, mis amigos. Es una asquerosidad lo que pasa en la comarca en cuanto a sectas que se están aprovechando de nuestra gente. Vamos con la opinión de mi amigo. Mis amigos, damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro aquí en un lugar como un instituto Bahá'í, la religión Bahá'í, ¿cierto? La religión Bahá'í en Soloy, en la región de Besigó. Pues en esta oportunidad estoy aquí justo en como un campamento que tienen ellos para concentraciones, reuniones, entre otras cosas religiosas que se practican dentro de todo esto. Así que vamos a ver que ellos tienen una emisora netamente en Ngove, para Ngove, en el idioma Ngove, y eso es lo interesante para la región de Besigó y para la comarca. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Dónde hacen las transmisiones y eso? Bueno, este es como un enlace. En un enlace. Un enlace. Este es un enlace. Entonces, este es el estudio enlace donde que transmitimos mensajes. ¿Qué es lo que predican aquí? La palabra de Dios. ¿O qué es lo que adoran ustedes? Porque yo muy poco conozco de lo que es la religión Bahá'í. Sí lo he escuchado en esta parte de la comarca, pero ¿de qué se trata en realidad? Hablamos de Dios. De Dios. Y ¿De Dios que está en los cielos o de qué Dios me habla? Hay un Dios que es un solo Dios, que dice El Dios que creó todo. Sí. Okay. Entonces, en nuestras radios hablamos de los principios de la unidad, que hay un solo Dios, que hay una sola humanidad y que somos hijos de un solo Dios. Este es el mensaje que... Okay. Yo tenía una confusión. Yo pensé que Bahá'í era similar a Mamatata y él me dice que no es. No es, ¿verdad? No, la comunidad Bahá'í está casi en todos los países. Ajá. Y somos publicados por los sitios sagrados. Okay. Y estamos prácticamente hablando de una religión universal. O sea, Una todo el religión mundo universal. lo conoce. O sea, prácticamente es un encuentro de mi persona con Dios, Sí. se podría decir. Y hay mucha gente que adoran o sea, están en esa religión, en esta región de la comarca. Sí, porque hay seguidores, hay también creyentes, hay una institución y también lo pueden ver en los templos bahá'ís. Por ejemplo, en Panamá hay un templo bahá'í donde visitan muchas personas, no importa en qué religión crees, pero es un lugar abierto. Por ejemplo, si yo soy cristiano, profeso el cristianismo, por ejemplo, yo puedo visitar las instituciones Bahá'í, sí, sin problema. Sí, porque no hay distinción de religión. No, en un lugar... O sea que prácticamente el Bahá'í predica que todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, eso es importante. Hijos de Dios. O sea, si yo pensé en un principio que era eso. Romelio, ¿usted había escuchado del Bahá'í? Sinceramente, sí, desde niño prácticamente conozco de esta religión, pero nunca había tenido esta oportunidad de visitar este establecimiento, pero gracias al compañero de aquí, ¿su nombre me dijo? Manuel. Gracias Manuel, pues estamos aquí invitados con mi compañero de aquí, el productor de youtuber, Lemon Overe, y creo que ha sido una visita. La verdad es un privilegio. El propósito también no es solamente conocer nuestra radio, sino también el mensaje que llevamos, la unidad, el amor. ¿Qué más nos puede mostrar, compañero, por aquí? Bueno, ¿Esto qué es aquí? Es la sala de... No podemos entrar, ¿verdad? Está cerrado. Está cerrada, pero esta es la sala de edición. Aquí está la sala de edición de audio de todo lo que es mensaje de la religión Bahá'í. No podemos entrar, está cerrado. Me parece impresionante, o sea, está chévere. La verdad está muy bien. Me parece interesante, mis amigos, ya que creo que como una vez tenemos derecho a creer en algo. Mucha gente son como se enriedan en eso de la burbuja de una sola religión, que es el Mamatata. Ojo, no critico la religión Mamatata, al contrario, respeto la religión Mamatata, así como todas las religiones. Sin embargo, todos tenemos libertad, señor Romero. Exactamente, libertad a elegir de cualquier tipo credo que tengamos, ¿verdad? Nosotros somos libres. Somos libres. Siempre y cuando usted no le haga daño a otro. Si su creencia no le hace... Hay un tema, la verdad, muy triste. Y yo quisiera que el compañero que es Bahá'í, ¿usted profesa alguna religión, Miche? Sí, adventista. Es adventista. Yo quisiera que me den su opinión. ¿Usted? Yo soy cristiano. Quisiera que me den su opinión respecto a lo que está ocurriendo en la comarca. Han habido sectas que han dañado a nuestra propia gente. Y se han escuchado mucho en las noticias, por ejemplo, secuestros, muerte, asesinatos.
etcétera. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué piensan las religiones que ya existen en cuanto a esta secta? A ver, vamos con el compañero Gan. Pero cuando se habla de sectas, nos referimos a congregaciones de una religión, pero se van dividiéndose y se van colocándose como grupos y es divisionismo, ¿no? Una religión tiene su propio principio, su libro sagrado, su fundador. De secta ya hablemos de congregaciones porque hay grupos que le gustan liderizar, le gustan dirigir grupos. Eso se llaman sectas porque está haciendo divisiones. Okay. Pero una religión usted lo puede diferenciar o lo puede ver por sus libros, por sus principios y por su fundador. ¿Y qué mensaje lleva? Y el mensaje de la comunidad Bahá'í es: hay un solo Dios, hay un solo mensaje que es la unidad y la esperanza. O sea que el Bahá'í no es una secta, No es una secta. es una religión. O sea, ¿por qué usted cree que la comunidad a veces se deja llevar por la secta? O sea, ¿qué pasa ahí? Es que a veces hay pueblos o familias que están alejados, no están, no tienen acceso a la tecnología y no tiene todos la ayuda, la información, y por lo tanto cualquier persona llega y usted llega en una comunidad donde hay un grupo de personas que no conocen nada y ya usted es el líder de ahí. Y ahí empieza la manipulación. Entonces, en ese caso, cuando, por ejemplo, yo llego a una comunidad de por aquí, yo digo, soy Lemo, soy el profeta enviado, y la gente que no tiene información, wow, Lemo, llegó Lemo, y vamos a adorarlo, vamos a decir lo que quiera. Yo necesito unas 10 mujeres para mí. Eso es lo que sucede, es literal y gráfico así, mis amigos. Es una asquerosidad lo que pasa en la comarca en cuanto a sectas que se están aprovechando de nuestra gente. Vamos con la opinión de mi amigo. Él es adventista, él profesa esa religión. Mi amigo, ¿qué usted piensa respecto a todo esto de las sectas que están haciendo mucho daño en la comarca? Bueno, en mi opinión personal, pues yo creo que, como dice mi compañero aquí, ¿verdad? Es una falta de información con respecto a cierto credo, ¿verdad? A veces nosotros carecemos de esa información y nos dejamos llevar por quienes creen o se hacen llamar, ¿verdad? Profeta o algo por el estilo. Entonces, la falta de información de mi gente, pues de la humildad de mi gente, ¿verdad? Se hace llevar por ese motivo. Pero yo, en mi opinión personal, pues yo considero que es una secta que no debería ser practicado dentro de la comarca porque proyecta lo negativo de nosotros, ¿verdad? Prácticamente la gente nos tilda o generaliza todo el contenido global, ¿verdad? Que todos los móviles son así, ¿verdad? Cuando las cosas no son así. Creo que es hora de que cambiemos esa actitud, que nos informemos un poco más y proyectemos lo positivo de nosotros, ¿verdad? No todo es lo malo de nosotros móviles. Y creo que debemos informarnos un poco más. Eso es la clave. Exactamente, el propósito, informarnos un poco más y alejarnos de este contenido, ¿verdad? Que mancha nuestra imagen como un OVE, ¿verdad? Porque nosotros un OVE no somos malos como parecemos, simplemente que mucha gente tiene esa proyección de nosotros, pues. Y creo que hay que trabajar mucho en esto, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Para que cambie esta ideología y busquemos un horizonte más positivo de todo. Y creo que eso es el tema, ¿verdad? Crear conciencia en la humanidad, en nuestras gentes. Correcto. Así es, mis amigos. Aquí conversé con mi compañero Manuel, que es Bahá'í, el profesor de la religión Bahá'í, a mi amigo Romelio, que es adventista, y pues yo profeso el cristianismo, por decirlo así. Todos creemos en Dios, que creó todo, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que perdona pecados y que enseña que todos somos iguales y somos prójimos y debemos perdonarnos. Sin embargo, ha salido a la palestra pública, lastimosamente, prácticas que no van acorde a ninguna religión, por decirlo así, a ninguna creencia, y es lo que se ha escuchado en noticias: muerte, secuestro de niños, de mujeres, y así sucesivamente. Lamentablemente, es lamentable. Aquí la opinión muy importante de mis amigos, de mis compañeros. Estamos aquí en la institución Bahá'í, en el campamento Bahá'í en Soloy, y la verdad es que se siente una atmósfera diferente cuando llegas a un lugar como esto, y de eso se trata. Cuando usted ve que hay alguien predicando algo o diciendo algo que no es muy diferente a lo que usted oye a menudo, ten mucho cuidado. Mis amigos noves, busquemos información, investiguemos. Tenemos que tener el espíritu de discernimiento para poder ver, observar y palpar qué es lo bueno y qué es lo malo en las personas. Muchísimas gracias, mis amigos. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite, hablando un poco de religiones y costumbres de la cultura Nove Buglé. Saludos. Chao. Hasta la próxima.